Vikingos. ¿Quiénes eran? ¿Dónde vivían? ¿Cómo surgieron? ¿Cuándo? ¿En qué momento se acuñó el término vikingo? Como sabéis, el pueblo vikingo nos trae grandes leyendas y preciosa mitología, pero hoy no solo hablaremos sobre eso, también del día a día del vikingo promedio. ¿Qué comían? ¿Cómo se entretenían? ¿En qué podían trabajar? ¿Cómo se comportaban socialmente? Subíos al dracar que nos vamos porque este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Muy buenas noches, guapísimos y guapísimas, bienvenidos, bienvenidas. Hey, buenas noches, Spike. Muy buenas noches. Hola, Harlovia. Y esta semana hablamos de vikingos, el origen del término vikingo. Los vikingos son una figura histórica que ha despertado el interés de muchas personas en todo el mundo. Su origen sigue siendo objeto de debate entre los expertos, aunque existen varias teorías al respecto. Una de las explicaciones más sencillas se refiere al término vikingo, como una denominación para aquellos que se aventuraban en el mar a realizar saqueos e incursiones en otras tierras. Esta palabra fue utilizada principalmente por escritores ingleses y no todos los escandinavos eran considerados vikingos. Aquellos que se dedicaban al comercio eran conocidos por otras culturas como hombres del norte o nórdicos. Este señor tan sonriente es el profesor Kenneth W. Harl, no tiene nada que ver con chiquito, que sugiere que la palabra vikingo proviene del nórdico vik, que significa cala o pequeño fiordo, lugares donde los piratas solían esconderse. Por otro lado, el filólogo Henry Sweet, del que como me han salido muchas fotos, pues no sé cuál es, sostiene que la palabra deriva de la traducción del término pirata del nórdico antiguo. El profesor Peter Sawyer, del que tampoco he encontrado foto, argumenta que la palabra proviene de la región de Viken, refiriéndose a sus habitantes como vikingos. Sawyer también señala que en otras culturas se referían a los vikingos de diferentes formas, excepto como vikingos. En Irlanda eran llamados paganos o extranjeros, en Francia se les conocía como Northmen, en Rusia se les llamaba esclavos rus, y de ahí Rusia, y en Alemania eran conocidos como Ashmen, debido al uso de madera de fresno en sus barcos. Los vikingos también se referían a sí mismos como vikingos, usando la frase en nórdico antiguo fara y viking, ir de expedición, para anunciar su intención de participar en un asalto en tierras extranjeras. Hemos empezado fuertes, que vamos a ir rapidito porque hay un montón para cortar hoy. Como curiosidad les puedo decir que la palabra fiordo viene de los vikingos. Lío gordo en el fiordo había allí. Y bueno, los vikingos eran conocidos por su habilidad en la navegación, lo que les permitió expandirse a través de Europa y más allá. Además, también eran reconocidos por su ferocidad en la batalla y por su uso de la tecnología, como los barcos largos y las armas de hierro. Aunque los vikingos eran a menudo conocidos por sus saqueos y pillajes, también eran capaces de construir y comerciar. Los asentamientos vikingos se extendieron desde América del Norte hasta Asia, y los vikingos establecieron rutas comerciales a lo largo del río Volga en Rusia y en el Mediterráneo. El final de la era vikinga llegó con la cristianización de Escandinavia y la unificación de Noruega bajo Harald Berger en el siglo IX. Aunque la era vikinga terminó hace mucho tiempo, su legado ha perdurado a través de la cultura popular y los monumentos históricos, como los barcos vikingos y las piedras rúnicas. Te voy a dar las gracias a ti, Neferto, a Miriam y a Haku, porque habéis estado hoy a tope ahí con el tema de los vikingos. El Team Martes, gente, un aplauso para el Team Martes, por favor. La sociedad vikinga se dividía en 4 clases sociales: esclavos, carls, jarls y la realeza. La mayoría pertenecía a la clase carls, la clase obrera. Esta clasificación proviene de la mitología nórdica, de un poema llamado La Rigsula. En su viaje, Rig se hospeda en diferentes granjas y casas. A partir de la descendencia de cada hogar se establecen las castas más bajas, los esclavos y los libres de la sociedad, los Bönder. Los esclavos, obviamente, eran la clase más baja y no podían ascender de clase social. Los hombres libres eran la base política y económica de esa sociedad y se dividían en 3 clases: grandes Bönder, llamados Storbönder, no sé cómo se pronuncia esto, Bönder medianos y pequeños Bönder llamados Småbönder. Los carls podían ascender de clase social, pero los thralls, los esclavos, no. Además, no todos los Bönder, hombres libres, eran iguales o tenían el mismo rango. Había diferencias según la familia de procedencia.
la fortuna o las propiedades o el árbol genealógico, vamos, el linaje. Se podían diferenciar a su vez en 3 clases, según Regis Boyer, basándose en las sagas. La principal característica de los hombres libres le indica su propio nombre, era obviamente su libertad, ya que a diferencia de otras culturas no rendían pleitesía a nadie ni ante nadie. Tenían libertad de opinión, libertad de participación y de votar en el Thing, las asambleas, su forma de gobierno. Todos conocían bien las leyes y tenían el derecho a reclamar la actuación de la justicia para su propia causa. Poseían el derecho además de llevar armas. La sociedad vikinga evolucionó con el tiempo y la progresiva feudalización de la sociedad redujo estos privilegios. A pesar de esto, tenían una estructura social bien definida y las castas se mantenían relativamente estables. En conclusión, la sociedad vikinga se dividía en 4 clases sociales: esclavos, carls, jarls y la realeza. Y bueno, pues aunque la imagen que se suele tener de los vikingos es la de guerreros temibles, lo cierto es que la mayoría de los escandinavos eran agricultores, artesanos o comerciantes, o vivían en granjas y se dedicaban pues a una gran variedad de ocupaciones. Las tierras pertenecían a los hombres libres, ¿no? Los vender, estos eran los propietarios de la tierra que vivían y en la que cultivaban. Eran polivalentes, eran multitarea, ¿no? Multitasking, esta peña, y realizaba múltiples tareas. Ocupaban de la gestión de la granja, la pesca, la artesanía, navegación, comercio, entre un montón de actividades más. Y si querían hacer dinero, pues podían convertirse en guerreros y dedicarse al pillaje por su cuenta y riesgo o bajo las órdenes de un señor, de un jarl. No sé, salvando las distancias y empezó a ser una sociedad monárquica. Eran bastante liberales, podían ascender o descender de clase social, ¿no? En función de su trabajo. Una sociedad bastante organizada y avanzada. No, sí, a ver, sí, eran... No es en absoluto para nada lo idealizado que tenemos los vikingos gracias al cine. Para nada. No, o sea, ahora se habla un poquito de esto también. Pues una de las principales fuentes de ingresos de los vikingos era el comercio de ámbar. Ahí lo tenéis, una resina fosilizada del pino que pues obtenían en abundancia. El ámbar se trabajaba en joyería o se vendía de forma semiprocesada a los imperios romano y bizantino principalmente. Pero mira qué chulada, ¿eh? Joder, eso es casi todo ámbar, ¿verdad? Sí. Además, los vikingos se dedicaban a una gran variedad de ocupaciones como la herrería, la cerámica, la cervecería, la tejeduría, la música y la joyería, entre muchas otras. A ver, eran gente pues muy espiritual, supersticiosa y tal, y de hecho ahora también hablaremos de los amuletos y de estas cosillas. Bueno, existían distintos tipos de esclavitud en la Escandinavia vikinga. Por un lado estaban los esclavos, obtenidos a través del botín de guerra, en los saqueos o las incursiones. La mayoría de ellos se vendían, mientras que el resto se quedaban en los territorios vikingos y se convertían en mano de obra en las granjas. Por otro lado, existían los esclavos deudores, que eran personas que habían contraído deudas o habían cometido un robo y que eran esclavizados como forma de compensación. Y por último estaban los esclavos de nacimiento, que heredaban los estatus de esclavo de sus padres, vamos. No podía ascender, ellos no, pero podía ser liberado. Asegurarse, sí, exacto. Se podían liberar, claro. De hecho, ahora hablaremos de eso también. Los esclavos al final eran quienes realizaban los trabajos más duros y forzosos de la vida cotidiana y de la granja. En cambio, las mujeres esclavas se ocupaban de las tareas domésticas como sirvientas o concubinas. Aunque la esclavitud era una práctica común en la Escandinavia vikinga, no todo el mundo estaba de acuerdo con ella. Y aquí va lo que te comentaba Nefertito. De hecho, algunos textos sugieren que había personas que compraban esclavos con el único fin de liberarlos posteriormente. Esos activistas ahí de... Total. De la época, ¿eh? Sí. El buenismo vikingo, exactamente, el buenismo vikingo. Pues eran un pueblo polifacético que se dedicaba a una gran variedad de actividades y que obtenía ingresos a través del comercio y del saqueo. Aunque la esclavitud era una práctica común en la Escandinavia vikinga, también había personas que se oponían a ella y que intentaban liberar a los esclavos. Pues un pueblo complejo y fascinante, que dejó además una huella histórica importante en la historia de Europa. Era un pueblo guay hasta que venían a saquear, venían con las hachas ahí zarandeando y no... ¿Qué pueblo guay no fueron a saquear? Es el único cartujo que no va a las fiestas, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahora hablaremos del aspecto supersticioso. Pues bueno, pues como he dicho, eran un pueblo bastante supersticioso, también muy espiritual, muy religioso. Y bueno, pues su religión, el paganismo nórdico, estaba basada en la creencia en dioses y diosas que controlaban aspectos de la vida cotidiana y la naturaleza. Los vikingos creían en la existencia de una variedad de seres sobrenaturales, incluyendo elfos, trolls, gigantes, espíritus del bosque, etc., que podrían ser tanto benévolos como malignos. Los vikingos también creían en la magia y en la capacidad de algunos individuos para controlarla. Los practicantes de la magia eran conocidos como volvas o seikona y se pensaba que podían curar enfermedades, predecir el futuro y controlar el clima. De hecho, los médicos eran como chamanes, ¿no? Una cosa así. Hombre, sí, había una base de medicina, por así decirlo, sí, pero había con las hierbas y demás, había un componente espiritual muy gordo ahí también. Claro,
relacionadas con el misticismo y la espiritualidad. Sí, ya pues estaba bastante ritualizada la cosa, ¿no? Bueno, pues los vikingos realizaban diferentes y numerosos rituales y ofrendas para apaciguar a los dioses y asegurarse su favor. Por ejemplo, se sabe que ofrecían sacrificios humanos en ocasiones especiales, como la consagración de un templo, por ejemplo. Además, creían en la importancia de los amuletos y talismanes para protegerse de los peligros y los malos augurios y atraer la buena fortuna. Muchos de ellos llevaban amuletos de protección como el martillo de Thor o el talismán de Odín, y se cree que estos objetos eran muy valorados en la sociedad vikinga. Claro, o sea, a mí eso personalmente no me sorprende, porque es que esto todas las civilizaciones lo han hecho. También se sabe que los vikingos eran muy supersticiosos con respecto a ciertos números y eventos. Por ejemplo, se creía que el número 13 era un número de mala suerte y se evitaba en medida lo posible. Además, se pensaba que ciertos objetos, como los zapatos o los sombreros, podían traer mala fortuna si se colocaban sobre la cama. No dejes el sombrero en la cama, que me jodes la vida, ¿vale? Bueno, pero eso es tan estúpido como tirar la sal por encima del hombro. Es lo mismo. Venga, bueno, pues los vikingos también se tenían que entretener, que no todo era irse por ahí de picos pardos a saquear, venga, ala, como si no hubiera mañana, como si fueran a prohibir, ¿no? O sea, no era eso todo el día. También pues tenían ratitos de ocio y de tiempo libre. Y bueno, pues disfrutaban del tiempo libre como cualquier otra cultura y practicaban deportes, jugaban a juegos de mesa y organizaban festivales. Los deportes incluían simulacros de combate, lucha, alpinismo, natación, lanzamiento de jabalina, caza y un espectáculo conocido como lucha de caballos, cuyos detalles no están del todo claros hoy día. Sus juegos de mesa incluían dados, juegos de estrategia similares al ajedrez y además el propio ajedrez. Es muy parecido al ajedrez. El Natlake, también conocido como juego de pelota vikingo, era un deporte de equipo practicado por los vikingos en la Edad Media en Escandinavia. Parecido al hockey, se jugaba en un campo rectangular con 2 equipos de jugadores y el objetivo era llevar la pelota al extremo opuesto del campo y marcar un punto. Los jugadores utilizaban palos o bastones para golpear la pelota, aunque también podían agarrarla y correr con ella en la mano. El juego era extremadamente violento y peligroso, y a menudo resultaban lesiones graves e incluso muertes. Debido a su naturaleza violenta, el Natlake a menudo se usaba como una forma de entrenamiento militar para los vikingos, que lo veían como una forma de aumentar su fuerza, resistencia y habilidades en combate. A pesar de que ya no se juega en la actualidad, el Natlake sigue siendo un importante aspecto de la cultura vikinga y es una muestra de la dureza y la resistencia física de esta gente. El hockey sobre muerte, exactamente. Pues era un deporte muy competitivo, y a menudo se jugaba entre distintas regiones y ciudades de Islandia. Además de ser una forma de entretenimiento, también tenía un valor cultural y social importante en la época, ya que ayudaba a forjar vínculos entre las diferentes comunidades y a fomentar la habilidad y el valor en los jugadores. Claro, se reunía entre enterramiento y enterramiento. Sí, desde luego, bastonazo y ya está. Que te duele la costilla, yo te la recoloco, no pasa nada. Palo es bien, siempre. Palo es bien, sí. También se practicaban una gran variedad de otras actividades y deportes. Por ejemplo, esgrima. La esgrima era una habilidad fundamental para cualquier vikingo que quisiera ser considerado un guerrero valiente y hábil. Los vikingos practicaban esgrima con espadas y escudos de madera para mejorar sus habilidades en combate. Lucha. La lucha era una actividad física muy popular entre los vikingos y se practicaba tanto en forma de combate individual como en competiciones en equipos. Los vikingos practicaban diferentes estilos de lucha, incluyendo agarres y lanzamientos. Tiro con arco. El tiro con arco era una habilidad importante para los vikingos. Tanto en la caza como en el combate, la aprendían desde muy jóvenes. Los vikingos utilizaban arcos largos y eran muy hábiles en su uso. Carreras de trineo. Los vikingos practicaban carreras de trineos en invierno utilizando trineos tirados por perros o renos. Estas carreras eran muy populares y a menudo se apostaba en ellas. Pequeñas cantidades de dinero o comida, como de forma simbólica. Te cambio tus 2 pepinos por un... Claro, tus 2 pepinos. El bocata de arenque a que gana el enano. Halterofilia. Los vikingos eran conocidos por su fuerza y practicaban la halterofilia para desarrollar aún más su musculatura y aumentar su capacidad para cargar objetos pesados. Juegos de pelota, como ya hemos visto antes. Los vikingos practicaban varios juegos de pelota, algunos de los cuales pueden ser similares a los deportes modernos como el fútbol o el balonmano. Natación. Los vikingos eran conocidos por su habilidad para nadar en aguas frías y turbulentas. La natación era una habilidad importante para la pesca y también se practicaba como una forma de entrenamiento físico desde joven. Y esquí. Los vikingos practicaban el esquí para desplazarse durante el invierno y también para entrenar su fuerza y habilidad física. Y bueno, pero no todo era actividad física y salir a partirse los morros por ahí por el campo, ¿no? O sea, también estaban mucho de los juegos de mesa, ¿no? Al calor del hogar o en una taberna. Tabernas son bien. Es que estos nombres es jodido pronunciarlos, ¿eh? Estaba el Hnefatafl, vale. Pues perdón, ¿puedes repetirlo en español? Hnefatafl. También conocido como el juego del rey,
Hnefatafl era un juego de estrategia que se jugaba en un tablero cuadrado con un número impar de casillas. El objetivo del juego era para el rey, que se encontraba en el centro del tablero, y su equipo defenderse de los ataques del equipo contrario. Un atacante y un defensor. El juego de mesa que se parecía al ajedrez. Consiste que los blancos que están en medio son los que defienden, tienen un rey en medio y los otros tienen que llegar a tocar al rey. Es muy parecido al ajedrez. El objetivo del juego es muy parecido al ajedrez. Pues el siguiente juego es el Tali. El Tali era un juego de dados que se jugaba en la época vikinga. Se utilizaban 4 dados hechos de hueso de animal y se lanzaban juntos. El objetivo era obtener la mayor puntuación posible en una serie de varios lanzamientos que se decidían de antemano. O sea, 3 a 5 o así. El Tafel. Tafel era otro juego de estrategia que se jugaba en un tablero cuadrado. El juego consistía en 2 equipos, uno de los cuales trataba de capturar al rey del otro equipo y el equipo que lograba capturar al rey era el ganador. Era muy parecido al ajedrez, podríamos decir. Es que estoy viendo la foto, creo. Sí, no, es ese, sí. El Cube era un juego de habilidad que se jugaba al aire libre. Se utilizaban varios bloques de madera colocados en un patrón específico y se lanzaban bastones para intentar derribar los bloques del equipo contrario. Vamos, como el Angry Birds, ¿no? Pero con palos. Es que se empieza con la tontería, ya sabes, ¿no? La cosa escala... Era su realidad virtual, ¿no? La cosa se pone tonta en un momento. Me tomé 3 cuernos de aguamiel y bueno, pues ya ves, ¿no? Pues me liáis. Ostras, otro fácil de pronunciar. Y el último juego de mesa es el Skakktafl. El Skakktafl era una variante del Hnefatafl y se asemejaba al juego de ajedrez moderno. El objetivo del juego era capturar al rey del equipo contrario mediante la estrategia del movimiento de piezas específicas. Pues este se parecía más todavía al ajedrez. Perdona, ya me olvidé el nombre, ¿cómo era? Skakktafl. Que de hecho Skakktafl, Skaks es ajedrez en valenciano, es Skaks, jugar el Skaks es jugar al ajedrez. O sea, y bueno, pues ahora interiorizamos todo esto. ¿Qué os ha resultado más curioso, qué os ha gustado más hasta ahora? Que ahora vamos a hablar de algunos vikingos famosos o conocidos en la cultura popular. El primero, como no podía ser de otra manera, es Ragnar Lodbrok. Se cree que fue un legendario caudillo vikingo del siglo IX y padre de varios hijos famosos, incluyendo a Bjorn Ironside y Ivar el Deshuesado. Según las sagas nórdicas, Ragnar llevó a cabo una serie de incursiones exitosas en Inglaterra y Francia antes de ser capturado y ejecutado por el rey Ael de Northumbria. Qué majo, ¿eh? El siguiente es Eric el Rojo, que se llama exactamente igual que mi gato. Exactamente igual. Bueno, pues Eric el Rojo fue un explorador vikingo del siglo X que se estableció en Groenlandia y lideró la colonización de la isla. Antes de eso, Eric había sido exiliado de Islandia por cometer un asesinato y pasó varios años navegando por el océano Atlántico. Y nadie me quiere, por ahí él solo. ¿Echaron a este tipo de Islandia antes de conquistar Islandia? Sí, eso es así, ¿qué cojones, eh? Sí, exacto. Sí, por mis huevos. Por si nos conquista desde dentro. Ten cuidado con el gato, ¿eh? No lo eches de tu casa. El siguiente es Leif Erikson. Leif fue el hijo de Eric el Rojo y se cree que fue el primer europeo en poner pie en América del Norte, en lo que hoy es Newfoundland, en Canadá. También estableció asentamientos en Groenlandia y se le conoce como uno de los más grandes exploradores vikingos. Pero bueno, Ericsson, ¿no? El hijo de Eric. No, aparte de ser una marca de móviles de antes que nadie compraba ya. Pisar América sí, descubrir no. El siguiente es Harald Hardrada. Fue un rey vikingo noruego del siglo XI y uno de los últimos grandes caudillos vikingos. Luchó en varias batallas y fue conocido por su habilidad en el combate y estrategia militar. Intentó conquistar Inglaterra en el año 1066, pero fue derrotado y asesinado en la batalla de Stamford Bridge. No les salió bien aquello. Vale, la siguiente es que tiene un apellido bastante Gromenauer. La siguiente es Gudrid Thorbjarnardóttir. Hostia. Thorbjarnardóttir. Vale, ya está. Gudrid fue una mujer vikinga del siglo XI y se cree que fue la primera mujer europea en dar a luz en América del Norte. Viajó desde Islandia hasta Vinland, Newfoundland, en Canadá, con su esposo Thorfinn Karlsefni y fue una de las pocas supervivientes de esa expedición. El siguiente y último de esta lista es Olaf Tryggvason. Y Olaf fue un rey vikingo noruego del siglo X que luchó en varias batallas y fue conocido por su conversión al cristianismo y su papel en la cristianización de Noruega. También se le atribuyen varias leyendas y mitos, como el de su aparición como gigante en la catedral de Nidaros. Su aparición como gigante, ¿no? El tío se había pluriempleado. Las sagas vikingas son una serie de narraciones en prosa escritas en nórdico antiguo que se originaron en la época de la era vikinga, aproximadamente entre los siglos 8 y 11. Estas sagas son una parte importante de la literatura medieval escandinava y proporcionan información sobre la vida, la cultura y las creencias de los vikingos.
Las sagas vikingas se dividen en dos categorías principales. La saga de los reyes, que tratan principalmente sobre la historia de los reyes y los líderes políticos de Escandinavia, y las sagas familiares, que se centran en las hazañas de las familias y los clanes vikingos. Las sagas familiares también se dividen asimismo en dos tipos, las sagas heroicas y las sagas islandesas. Las sagas heroicas se centran en héroes y personajes legendarios y se asemejan a las epopeyas y mitos de otras culturas. Algunos ejemplos de sagas heroicas incluyen la saga de los Volsungos y la saga de Ragnar Lodbrok. Las sagas islandesas son un género único de la literatura medieval escandinava y se centran en las vidas de los primeros colonos de Islandia. Estas sagas a menudo contienen detalles sobre las leyes, la cultura y la sociedad de Islandia en la época medieval y a menudo presentan personajes y eventos históricos reales. Las sagas vikingas son una importante fuente de información sobre la historia, la religión y la cultura vikingas. Aunque muchas de estas sagas contienen elementos fantásticos y exagerados, proporcionan una visión única y detallada de la vida en la era vikinga y son una parte valiosa del patrimonio cultural de Escandinavia, siendo las siguientes algunas de las más conocidas. Por cierto, la palabra saga también viene del vikingo. Pues algunas de las más conocidas son la saga de los Volsungos o Volsunga saga. Esta saga cuenta la historia de la familia de los Volsungos, una dinastía que luchó contra los monstruos y los dioses y que está relacionada con los héroes del poema épico alemán Nibelungenlied. La saga de Egil Skallagrimson, Egil Saga. Esta saga relata la vida del vikingo Egil Skallagrimson, quien además de ser un hábil guerrero y poeta también tuvo problemas emocionales y se enfrentó a muchos enemigos poderosos. La saga de Njal o Njal Saga. Esta saga es una de las más largas y detalladas de todas y cuenta la historia de las rivalidades y venganzas de varias familias en Islandia en el siglo X. Es una fuente importante para entender la cultura islandesa medieval. Luego está la saga de Grettir el Fuerte, Grettir Saga. Esta saga cuenta la historia de Grettir, un vikingo que vivió en la Islandia del siglo XI y que se hizo famoso por su fuerza y valentía. La saga incluye también elementos sobrenaturales y de terror. Y la saga de Erik el Rojo, Eirik Saga Rausa, creo que se pronuncia. Esta saga cuenta la historia de Erik el Rojo, un vikingo que se trasladó desde Noruega a Islandia y luego a Groenlandia, donde fundó la primera colonia vikinga en América del Norte. La del gato, exacto. La saga del Miklomíchir Saga. Bueno, y ahora vamos a hablar con uno de estos temas que sé que os molan porque sois unos morbosos, que es la higiene y la salud. Siempre os mola, qué cochinos, que no sé qué. Horrinotes. Cochinacos. Al contrario de lo que podemos ver en películas y series actuales sobre lo guarros y salvajes que eran los vikingos, en realidad era todo lo contrario, ya que eran bastante refinados, le daban muchísima importancia a la higiene y cuidaban muchísimo su apariencia. Se arreglaban el pelo, normalmente con trenzas, llevaban capas finas y joyas y collares y brazaletes a juego. Para ellos la limpieza era símbolo de riqueza y de un buen estatus, además de tener cierto significado religioso. El motivo por el que se aseguraban de llevar las uñas de las manos y los pies cortas era debido a su creencia en el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses y el fin del mundo. Lo típico que te dice tu madre, lleva calzoncillos limpios por si tienes un accidente, pero a un nivel más divino. ¿Qué opináis? ¿Esperabais que fueran más guarretes? Porque también hay detalles. Un clérigo inglés que se llamaba John de Wallingford, que andaba por allí, ¿no? Por aquellos días el hombre. Era además prior de St. Fridweises. Narró en una crónica escrita hacia 1220 su peculiar visión de los hábitos de higiene de los vikingos. Nos contaba en ella que tenían la costumbre de peinarse el cabello todos los días, de bañarse todos los sábados, algo que se conocía como Baddag, o sea, día de lavado, día en el que también hacían la colada, además. Y además solían cambiarse regularmente de ropa. A este clérigo le llamó mucho la atención, el conocer estos hábitos, porque les resultaron sospechosos. Tengamos en cuenta que en esa época la mayoría de la gente no destacaba por su higiene y en Inglaterra pues no se estilaba mucho eso de lavarse asiduamente. El prior de St. Fridweises, qué nombre, colega. Budweiser. También, no me importaría. También tenemos la opinión contraria. El cronista árabe Ibn Fadlan, influenciado por sus tradiciones islámicas, no estaba muy de acuerdo y nos contó en su crónica que practicaban su higiene de la manera más sucia e inmunda. Por ejemplo, nos dice que todas las mañanas una sirviente llevaba un recipiente con agua y se lo ofrecía a su amo, quien se lavaba las manos, la cara, el cabello y se peinaba el pelo con un peine en el agua. Luego se sonaba la nariz y escupían un cuenco. Cuando este terminaba, las sirvientes le ofrecían el cuenco al siguiente, que hacía lo mismo y así a toda la familia en orden. Además mencionaba que no se lavaban después de hacer sus necesidades, mantener relaciones sexuales, ni se lavaban las manos antes o después de comer. También debemos tener en cuenta pues que tanto las crónicas procedentes de los ingleses como las de la población de creencia islámica tienen opiniones y pensamientos muy influenciados por su propia cultura. No sabemos con seguridad si cambiaban el agua por cada integrante de la familia, no sabemos con certeza si todos se lavaban con el mismo cuenco, pero sabemos gracias a algunas sagas que se lavaban las manos antes de comer, que tenían
tenían servilletas para limpiarse y según la Voluspa, el poema más conocido de la Edda poética, el hecho de no lavarse sobre todo el pelo era una muestra de luto. Gracias a hallazgos arqueológicos sabemos que construyeron letrinas y las llamadas casas de baño, que disponían de agua caliente localizadas al lado de las granjas en las que utilizaban un jabón fabricado a base de grasa animal y potasa. También sabemos que en verano los vikingos se bañaban al aire libre y en invierno, o cuando no se disponía de agua apta para el baño, acudían a las casas de baño. En Islandia estas se llenaban con agua de las numerosas termas naturales del país. No se duchaban con agua fría. Una cosa es que seas un guerrero fiero y tal, otra cosa es que te tengas que joder y encima me voy a saquear, me voy a bañar con agua fría, ahora tócate los huevos. Tonto de no hacerlo, ¿sabes? Sí. Y bueno, sí son más limpios de lo que uno se puede imaginar, pero también había gente que pues por lo visto no estaba muy de acuerdo. Habría que ver cómo era el resto de Europa en esa época para compararlo. Sobre todo los países del norte musulmanes eran muy, muy higiénicos. Pero claro, ahí había agua por todos lados. Eran barbudos y orgullosos y se cuidaban la barba y todo. Eran bárbaros. Claro, bárbaros porque tenían barba. Bueno, pues tenían utensilios para la higiene, también como peines de una pieza usados en la época pre-vikinga y principios de la era vikinga, con púas más gruesas en un lado que en otro. Eso es hueso o marfil, ¿no? Qué guapo. Sí, son huesos. Eso lo hacen con el marfil. Peines compuestos, se usaban en la era vikinga, tenían púas a ambos lados, un lado de púas gruesas y las púas del otro lado más finas servían para quitar piojos y liendres. Los hombres los guardaban en estuches que se podían colgar del cinto y las mujeres los guardaban en bolsitas que colgaban de sus cintos o de los broches de sus vestidos. Tenían cepillos de dientes también, que se han encontrado en numerosos yacimientos. No se sabe con qué frecuencia lo usaban, ni si usaban algún tipo de pasta o símil de pasta, ¿no? También tenían pinzas para quitarse los pelos antiestéticos, y se sabe que tanto ellos como ellas se depilaban las cejas con estas pinzas, eran coquetones. Luego tenían una especie de bastoncitos para limpiarse los oídos. Tenían también limpiadores de uñas, que les gustaba llevarlas cortaditas, limpias, bien. Y luego tenían navajitas, ¿no? Navajas que usaban para afeitarse. Y bueno, pues que no todo el mundo se afeitaba y no todo el mundo llevaba barba Había cierta variedad por ahí. Utilizar materiales como el hueso o el marfil para los peines. También podían ser de hierro, de oro, plata u otros metales, ya dependiendo del estatus. Y solían estar bastante decorados. Y porque normalmente, pues en el caso de las mujeres lo tenían a la vista, porque se colgaban del cinto, de los broches y tal. Entonces se utilizaba, si era bonito, como complemento decorativo también. Un peine. Mira qué peine más guapo me he comprado, me lo voy a colgar aquí, que lo vea todo el mundo. Entonces, ¿se calaban el postureo vikingo? Pues ahora sí que viene ese apartado que os gusta, que es el de comida y gastronomía. Consumían principalmente productos de sus propias granjas: carne vacuno, ovejas, cabras, aves de corral. También consumían cebada, centeno, avena, leche de vaca y oveja, queso, mantequilla, guisantes, habas, repollos, cebollas, manzanas, peras, cerezas, y como el azúcar no se conocía, se utilizaba la miel como único edulcorante. Y no podía faltar el pescado, que constituía una gran parte de su dieta. En algunas ocasiones comían incluso ballena. Y bueno, pues solían salir de caza en comunidad, situación en la que aprovechaban para enseñar a los niños, a los jóvenes, pues, a cazar, ¿no? El uso de las armas. Cazaban ciervos, osos, jabalíes, alces y caza menor, como conejos o aves. En ciertos lugares se cazaban focas y morsas, ya que sus pieles eran muy valiosas. Tanto las aves marinas como sus huevos también formaban una parte muy importante de la alimentación de los vikingos, sobre todo los de Islandia. Se pegaban buenas panzadas, ¿eh? Banquetes que echaban, sí, joder. Una cosa que me pareció muy curiosa es esta. También se utilizaba abundantemente la Palmaria palmata, una alga roja que se extraía de la orilla del mar, que se secaba y se podía almacenar durante largos periodos de tiempo, y era una excelente fuente de vitaminas y minerales. Tenían varios métodos para conservar la carne y el pescado, utilizando técnicas de ahumado. Algunos poblados construían recintos para ahumar alimentos, pero normalmente se colgaban los alimentos para ahumar en lo más alto de la casa comunal, ya que el humo de la cocina o de la chimenea del hogar hacía esa función. Otro método era el secado, exponiendo la carne y el pescado al aire libre. El viento secaba el alimento y el frío eliminaba la humedad de este. Ya ves, esta gente aprovechaba todo, tío. Una vez cocinada la carne, si se quería mantener conservada, se metía en recipientes con suero de leche agria. El ácido láctico impedía que la carne se pudriera. El método de cocina más común era hervir. Cavaban un hoyo en la tierra, cubrían las paredes con madera, echaban agua y los alimentos. Introducían piedras calientes para elevar la temperatura hasta el punto de ebullición. Para dar sabor sazonaban con especias y hierbas. También hervían la comida en calderos de hierro. En Islandia sustituyeron las piedras de roca por piedra pómez volcánica. Joder, qué ganas de probar la comida vikinga.
También asaban la carne con un espetón sobre el fuego. Conocían la técnica del salado, pero era poco habitual. Los vikingos fabricaban distintas bebidas alcohólicas como la tan conocida hidromiel, fabricada a partir de fermentar miel, y cerveza elaborada con cebada y condimentada con lúpulo. También consumían vino, pero no lo producían, lo importaban y era muy escaso. La bebida común de todas las clases sociales y edades era la cerveza, aunque también lo era el aguamiel y los licores de frutas. La familia vikinga se reunía 2 veces al día para comer. Se conoce como dagveror a media mañana y natveror al atardecer. La comida se servía en tazones y platos de madera, no existía el tenedor. Para los alimentos líquidos se utilizaban cucharas de madera y los alimentos sólidos se comían con los dedos o pinchándolos con el cuchillo. Por curiosidad, ¿ustedes han probado eso de la hidromiel? Yo sí. Sí. ¿Y qué tal? Muy bien. Soy más de cerveza, pero joder, hidromiel es bien, también. Es que yo nunca la he visto. ¿Se vende así como una botella de cerveza? Sí, las veces que lo he comprado una botella como de cerveza, pero hidromiel. Imagino que será más dulce, ¿no? Que la cerveza. Sí, es muy dulzón. Los nórdicos no sufrían habitualmente de enfermedades de carencias nutricionales, ya que tenían acceso a una aceptable variedad de alimentos durante las 4 estaciones del año, incluido el invierno. La estación en la que se disponía de más variedad era otoño, ya que recolectaban y sacrificaban los animales de sus granjas y celebraban festivales donde comerciaban e intercambiaban todo tipo de alimentos. Otro de sus hábitos eran las competiciones alcohólicas, en las que se dedicaban a engullir cerveza o hidromiel en cuernos hasta caer redondos. Un gran pueblo, se mire por donde se mire. Nací en el lugar equivocado y la época equivocada. Lo tenían todo, por eso todo lo bueno se acaba. ¿Por qué no hay vikingos ahora? Todo lo bueno se acaba al final. Vamos a hablar de las cualidades que se valoran o que se les suponen a un vikingo, que valoran como pueblo o que son importantes para ellos o que se les debe suponer a ellos. Rasgos y cualidades que valora mucho el pueblo vikingo, ¿no? Como la hospitalidad, el honor, la lealtad, el coraje o la generosidad. Vamos a hablar de la hospitalidad. La hospitalidad consiste en obsequiar a los huéspedes y a los extraños con calor y generosidad. Adam de Bremen en el siglo XI dijo: la hospitalidad es una característica de todos los nórdicos. Rehusar dar cobijo a un viajero es la mayor deshonra entre ellos. Incluso discuten unos con los otros acerca de quién tiene más derecho a agasajar a un huésped. Odín, el jefe de los dioses, es el guardián de la hospitalidad y nos ofrece unas sabias palabras sobre los huéspedes en el poema titulado Havamal. Y extraído del poema: un juego necesita el recién llegado, cuyas rodillas están entumecidas y heladas. Carne y lino limpio necesita un hombre que ha viajado a través de los páramos. Agua también para que pueda lavarse antes de comer. Toallas y un cálido recibimiento. Palabras corteses, luego un cortés silencio para que pueda contar su historia. El Havamal ha quedado Java mejor. El honor consiste en mantener la propia palabra y es una medida importante del respeto que merece un vikingo. Romper juramentos, mentir y engañar son actos reprochables para los vikingos, aunque los practicaban regularmente, especialmente con los forasteros. Un buen hombre mantiene su palabra aunque le resulte desagradable. El desdén que merece el deshonor se refleja en el inmenso desprecio mostrado por Wiglaf, el único housecarl que ayudó a Beowulf en la batalla final del anciano rey contra un dragón. Cuando tras la pelea se dirige a los otros guerreros, exclama: y ahora el reparto de espadas. 2 anillos de oro y ricas fincas, ha concluido. Acabó para vosotros y para todos los que llevan vuestra sangre cuando el valiente Geats os oiga. Como huisteis y corristeis, a ninguno de vuestra raza le quedará más que su vida y la muerte. Sería mejor para todos ellos y para vosotros que la clase de vida que tendréis que llevar, marcados por esta desgracia. El honor contribuye al buen nombre de una persona y sin él la vida carece de sentido. Este punto se precisa claramente en 2 versos del Havamal, de nuevo. Versos que se dice fueron pronunciados por el propio Odín. El ganado muere. Los parientes mueren, todo hombre es mortal, pero nunca muere el buen nombre de aquellos que obran rectamente. El ganado muere, los parientes mueren, todo hombre es mortal, pero hay algo que no muere nunca: la gloria de los grandes héroes. Ole mis cojones. Vamos a hablar también de la lealtad. La lealtad es primero con la familia, luego con la provincia y por último con el reino, si lo hay. Pero todo ello puede pasar a un segundo plano si uno ha jurado lealtad personal como housecarl de determinado señor, al cual queda unido bajo palabra. El señor protege, honra y obsequia a sus seguidores, los cuales a cambio llegan a hacer cualquier cosa por él, incluso morir. Realmente esta lealtad no siempre significa obediencia ciega. Por ejemplo, el Jarl Sigurd de las Islas Orcadas estaba escuchando una tarde una sarta de mentiras cuando Kari Solmundarson lo oyó y se puso hecho una furia. Corrió a todo lo largo del salón y exclamó: yo me voy a cagar en todo lo tuyo. Y le golpeó en el cuello a Gunnar Lambason con tal violencia que su cabeza salió volando y aterrizó en la mesa que se hallaba frente
frente al rey y sus nobles. Menuda pedazo de hostia. El Jarl Sigurd reconoció al hombre que había cometido el asesinato y gritó: «Prended a Cari y matadle». Cari había formado parte del séquito del propio Jarl y todo el mundo le tenía en gran estima. Nadie se puso en pie para cumplir la orden del Jarl. Lo de la valentía es muy de boquilla. Los vikingos evitaban las confrontaciones dispares o huían asustados de lo desconocido. Pero a la hora de luchar contra sus adversarios naturales, sí es cierto que los vikingos hacían gala de un coraje poco común en una época en la que la violencia era natural. Hay muchos ejemplos del tipo de valor mostrado por Gunnar, Jord y Kolskeg, que decidieron no huir cuando se vieron emboscados por 30 guerreros adversarios, a pesar de un sueño profético que Gunnar había tenido. Luchando en una posición poco ventajosa en una pequeña isla, Gunnar y sus compañeros mantuvieron a raya a sus asaltantes, pero al fin Thorir el Oriental logró matar a Jord, el hermano de Gunnar. Fíjate que esto tiene tela. Gunnar lo vio y se abalanzó sobre el Oriental. Con un solo golpe en la cintura lo cortó en dos. Luego arrojó su alabarda hacia Björk, atravesándolo con ella y ensartándolo en el suelo. Kolskeg cortó la cabeza de Hank Egilson y Gunnar el antebrazo de Ottar Egilson. «Vámonos, que nos matan», dijo Starkard. «No estamos luchando contra hombres». Gunnar contestó: «Va a resultarnos algo embarazoso hablar de este combate sin tener algo que muestre que habéis estado luchando». «Sí, pues anda, sujétame el hidromiel». Luego corrió hacia Starkard y Thorgeir y les infligió una herida a cada uno. Su valentía no solo se refleja con las armas. Jarni Grimolfsson era uno de los muchos hombres que se hallaban en un barco que se hundía en medio del Atlántico, y por no tenía ni papeles, ni seguro, ni nada. Todos no cabían en el bote salvavidas, así que se pusieron a echar a suertes quién entraría en él. Un compañero de Jarni se quejó de que le dejaran atrás, y este sugirió cambiarle el puesto. «Muy bien», dijo Jarni, «ya veo que no vas a escatimar esfuerzos para seguir viviendo, y que tienes miedo de morir». E intercambiaron el sitio. El islandés se subió al bote y Bjarni volvió al barco. Se dice que Bjarni y los que con él se quedaron en el barco perecieron allí, en el caprichoso mar. Los que cogieron el bote salvavidas consiguieron llegar a tierra y allí contaron esta historia. Hoy día nadie recuerda el nombre del cobarde, pero el valor de Jarni es aplaudido aún. Se aprecia especialmente la generosidad de los jefes, de quienes esperan obsequios para sus seguidores, poetas, pelotas lameculos y otros partidarios. Cuando Harald Hardrada fue proclamado rey de Noruega por su pariente Thorir de Steig, el nuevo rey le premió generosamente. En esta fiesta, el rey Harald entregó a Thorir de Steig un tazón tallado en madera de arce. Estaba bordeado de plata dorada con un asidero también de plata, que es más baratica, también dorada. El tazón se hallaba repleto de monedas de plata recién acuñadas. Contenía también 2 brazaletes de oro que juntos pesaban un marco. Además, el rey obsequió a Thorir con su propia capa púrpura, adornada con pieles blancas, y le prometió grandes honores y amistad. La tenacidad era otra cualidad muy apreciada por los valientes guerreros vikingos. Valientes lo ha puesto entre comillas. Atravesando tormentas, hielos, suegras, lluvias de flechas, se aproximarán a sus adversarios y lucharán hasta el último aliento. Gisli Thorbjornsson se encontró rodeado por 15 guerreros escogidos todos por su pericia y su coraje. Mató a 5 e hirió a todos los demás antes de resultar tan malherido, pero el valiente Gisli se sujetó las tripas bajo la camisa con una cuerda y compuso unos versos finales elogiando su habilidad con la espada. Luego la saga continúa. Estos son los últimos versos de Gisli, y tan pronto como los cantó, saltó desde el risco y clavó su espada en el cráneo de Thord, pariente de Eyjolf, partiéndolo por la mitad, tras lo cual Gisli cayó sobre él sin vida, y todos los hombres de Eyjolf quedaron ahí hechos mierda. Sí, o sea, se menciona en las sagas. Aquí estamos hablando de las cualidades que se aprecian en un vikingo, para ello se cita las sagas. Muy valientes los vikingos para pasar por encima de la suegra. De la saga de Gisli, por cierto. Finalmente, 8 de los enemigos de Gisli murieron a causa de las heridas recibidas antes de que el héroe muriera en su última batalla. Pero lo único que consiguieron fue el deshonor y 20 días por año trabajado. La crueldad nórdica es un denominador común en las crónicas de las víctimas de los vikingos. Se asegura que mataban a personas desarmadas, secuestraban mujeres, hacían creer a sus enemigos que estaban de su parte para luego sorprenderles siempre que podían. Pero estas actividades eran, al fin y al cabo, comunes a todos los conquistadores antiguos y no exclusivas de los vikingos. De hecho, la crueldad no es necesaria para un buen vikingo. Las sagas están repletas de personajes amables y gentiles que solo mataban a sus enemigos masculinos y adultos. Por ejemplo, Bori Bolason, o Boyason, como se escriba, atrapó a su enemigo Helgi Halfreyson y lo mató en el momento en que Hardvein Helgason, de tan solo 12 años, corría a refugiarse. Este acababa de herir gravemente a un hombre en la lucha. Thord, el gato, lo llamaban así, no es que fuera un gato de verdad, se encontraba cerca cuando el joven Hardvein escapaba e intentó saltar sobre él, pero cuando Bolli lo vio se acercó rápidamente diciendo que no debía hacer daño a Hardvein. Aquí no se cometerá ninguna infamia, hay que dar tregua a Hardvein. Y bueno, pues también se valoraba el humor. Es que a un vikingo pues le gustaba también contar sus chistecitos. No me lo esperaba, pues. Es que es muy buena esta. Pues bueno, pues el humor es entre los vikingos muy notorio, con un énfasis especial en los dobles sentidos
sentidos. ¿Cómo olvidar la última conversación de Thorgrim el Oriental cuando volvió de registrar la casa de Gunnar Hammundarson de Hildarend? Githur le miró y le preguntó: ¿está Gunnar en casa? Eso lo tendrás que averiguar por tu cuenta, le contestó Thorgrim. Lo que sé con toda seguridad, su alabarda sí está. Cago en la puta, como duele. Diciendo esto cayó muerto al suelo. Y bueno, vamos a hablar de un concepto, como os digo. Los vikingos parecían imbuidos de un profundo fatalismo que afectaba a todos los aspectos de sus vidas. Ellos lo llamaban weird, que puede traducirse aproximadamente por sino, destino, esto es lo que hay. Reconocían la muerte como el poder principal en el mundo y parte de su religión les prometía el cielo si morían valientemente en combate. Más importante es que el mayor de sus dioses eran las Norn, o las Nornas, diosas del destino. La más anciana se llamaba Urd, palabra que significa muerte, mientras que la más joven era Skuld, que era también una valquiria. Incluso los dioses están sujetos a su weird, y algún día morirán en una gran batalla. Nadie puede escapar de él y por eso los vikingos afrontan la muerte con gusto. Este fatalismo les aporta el arrojo necesario para milanar a otros hombres que temen a la muerte y permiten que ese miedo coarte sus actos. Todo esto lo aprenden desde que nacen. Cuando Sigurd el Robusto, Jarl de las Orcadas, fue desafiado a una batalla en proporción de 7-1, acudió a pedir consejo a su madre. Si hubiera pensado que podrías vivir eternamente, dijo, te habría criado entre algodones, pero los acontecimientos los forja el destino y no los actos de los hombres. Vamos a hablar del Galder. El Galder es una técnica de canto hipnótica utilizada por hechiceros y magos en la antigua Escandinavia. Se cantaba en falsete, aunque suene gracioso, pero sí. Una técnica vocal que involucra la vibración de las cuerdas vocales. La palabra Galder, que proviene del escandinavo antiguo, se refiere a un encantamiento, pero se traduce literalmente como canto. Según algunos historiadores escandinavos de la Edad Media, como el islandés Snorri Sturluson, el Galder era utilizado con la intención de hechizar. Las evidencias escritas muestran que el Galder era una práctica común en la cultura vikinga, y se creía que tenía el poder de invocar espíritus y energías sobrenaturales. Además de ser un canto hipnótico, el Galder también se utilizaba para lanzar encantamientos y maldiciones, atraer tormentas, mejorar las espadas y favorecer las victorias. Esta técnica era compleja y peligrosa, y solo los hechiceros más experimentados estaban capacitados para manejar su poder. No todos los hechiceros eran considerados aptos para utilizarlo y solo los más reputados podían hacerlo. A escuchar. Las sociedades vikingas aceptaban la poligamia y las relaciones homosexuales tanto entre hombres como entre mujeres, pero todos estaban sujetos a una misma condición. Hombres y mujeres debían cumplir con su obligación de producir descendientes para su comunidad. Ya se apañarían como, pero sí era. Esto era tan importante que se debían generar las mejores condiciones para el momento de procrear, convirtiendo el placer femenino en algo primordial para el momento. Había una preocupación por conseguir pareja debido a esta condición. Existía un tipo concreto de conjuro de amor que permitía, o eso creían, conseguir el favor de la pareja deseada. No era raro que tuvieran amantes o que estuvieran casados con diversas mujeres. El problema de dichos amantes era que estos se convirtiesen en distracciones. En cuanto a las relaciones homosexuales entre hombres, había un matiz a destacar. Si eras la parte pasiva del asunto, era considerado un deshonor, ya que pensaban que si se sometía a otro en la cama, este se sometería en otros asuntos y era visto como una debilidad. El hecho de no tener hijos o de no ser sexualmente compatibles era una razón legal y poderosa para pedir el divorcio, un trámite que podía iniciar cualquiera de los dos cónyuges. Además, tenían leyes contra la violencia de género, que castigaban desde tocamientos hasta violaciones, un aspecto social avanzado a su tiempo y relacionado con el concepto del honor. El castigo variaba en función del estatus social relativo entre víctima y agresor. Si la agresión era hacia alguien de la élite, podían pedir hasta la pena de muerte del agresor. Para los vikingos, el honor era intocable en muchísimos aspectos. Hemos llegado al final del momento vikingo del programa. Os voy a enseñar el trasto trospio de la semana, al que he llamado el enano turras y peludo. ¿Cómo pesa el hijo puta? Llano, el cuentacuentos. ¡Hostia! ¡Hostia, qué miedo, padre! Espera. ¿Quieres que vivamos juntos una aventura? Claro. No, por favor. ¿Qué haces? Se ha vuelto loco esto. ¿Qué os ha parecido el trasto trospio? Este tiene nivel, ¿eh? Bueno, pues vamos a pasar a otra sección, que es el Trospitop. Y en el Trospitop de hoy vamos a hablar de 8 grandes. El primero es el hackeo a Sony Pictures, el 24 de noviembre de 2014. Pues ese día, los empleados de Sony Pictures descubrieron que su red corporativa había
había sido hackeada. Los atacantes robaron terabytes de datos privados, borraron las copias originales de los equipos de Sony y dejaron mensajes amenazando con liberar la información si Sony no cumplía con sus demandas. La red de Sony estuvo inactiva durante días y los empleados literalmente tuvieron que recurrir a utilizar pizarras y papel para hacer su trabajo. Se filtró información confidencial al público. Entre lo más destacado de las filtraciones se encontraban cosas como los salarios de los empleados, correos electrónicos agresivos de Hollywood, como por ejemplo uno en el que se hablaba de Angelina Jolie como una niña mimada mínimamente talentosa y del comediante Kevin Hart como una puta por solicitar más dinero para promocionar una de sus películas en sus cuentas de redes sociales, además de descargas ilegales de películas como Annie, Mr. Turner, Still Alice o To Write Love on Her Arms, que fueron puestas a disposición de los usuarios en sitios de intercambio de archivos. Se rumoreaba la implicación de Corea del Norte, ya que el país comunista amenazó a Sony Pictures debido al lanzamiento de The Interview, una comedia en la que Seth Rogen y James Franco interpretan a personajes que intentan asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un. De hecho, un mensaje de los hackers exigió que Sony dejase de inmediato de mostrar lo que según ellos era un atentado terrorista que podría romper la paz regional y causar una guerra. El siguiente es el incidente de Max Headroom. El 22 de noviembre de 1987, durante un episodio de Doctor Who, un hacker aún no identificado tomó el control de la emisión de la WTTW-11, Chicago, una afiliada de la PBS, la televisión pública, reemplazando una breve sección de la programación de la noche con un espeluznante montaje de una persona con una máscara de Max Headroom pronunciando declaraciones extrañas a la cámara. Los perpetradores, que tendrían que poseer no solo conocimientos a nivel experto en tecnología de transmisión, sino también acceso a equipos sofisticados y costosos de televisión, parecían ser jóvenes. Sus identidades nunca fueron descubiertas a pesar de una exhaustiva búsqueda por parte del FBI. A finales de 2010, un residente no identificado de Chicago publicó una historia en un foro público diciendo que conocía las identidades de los culpables del incidente Max Headroom, que fue el nombre oficial dado por los investigadores. Y a partir de ahí, pues no se sabe ya. Pues el siguiente caso de hackeo es el Wonk Worm. El 16 de octubre de 1989, en la Administración Aeronáutica y Espacial de Estados Unidos en Greenbelt, Maryland, los científicos aeroespaciales iniciaron sesión en sus ordenadores y se encontraron con un mensaje que decía: su ordenador ha sido oficialmente masturbado. Habláis de tiempos de paz para todos y luego os preparáis para la guerra. Eso es lo que decía el texto. Se cree que el gusano Wonk, acrónimo de Worms Against Nuclear Killers, fue parte de una protesta para detener el lanzamiento de la sonda Galileo, alimentada con plutonio y dirigida a Júpiter. Los ordenadores del Departamento de Energía de Estados Unidos y de la NASA en todo el mundo habían sido infectados por el gusano antinuclear Wonk. Una vez entró el sistema de la NASA, el gusano viajó a través de la red de ordenadores interconectados, pasando a través de cualquier agujero en el sistema de seguridad. Aunque el ataque del gusano no detuvo el lanzamiento del transbordador, la recuperación del ataque requirió un gasto masivo de dinero y esfuerzo por parte de la organización. Algunos creen que los hackers con sede en Melbourne, Electron y Phoenix fueron responsables del ataque, pero nunca se llevó a nadie ante la justicia. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, afirma que el ataque del gusano Wonk fue probablemente el origen del hacktivismo. Las filtraciones de iCloud. En 2014 se filtraron fotos privadas de celebridades y personalidades en un incidente conocido en el ámbito de internet como The Fappening. Se cree que los hackers obtuvieron acceso no autorizado a las cuentas de iCloud de las víctimas y descargaron sus fotos personales. Este incidente generó preocupación sobre la seguridad de los datos en la nube y llevó a Apple a fortalecer sus medidas de seguridad. Los usuarios también se volvieron más conscientes de la importancia de la autenticación de 2 pasos y las contraseñas seguras. Las filtraciones de fotos privadas no solo tuvieron un impacto emocional en las víctimas, también generaron un amplio debate social sobre la privacidad y la seguridad online. Aquí se lió fuerte, ¿eh? Bueno, pues el siguiente es el hackeo a Malaysian Airlines. Sí, no solo el vuelo MH370 de Malaysian Airlines desapareció en el aire, sino que el gobierno malayo estuvo investigando el presunto hackeo de ordenadores y cuentas de correo electrónico de funcionarios involucrados en la búsqueda del vuelo desaparecido. Los hackers filtraron información clasificada relacionada con el avión un día después de su desaparición, el 8 de marzo de 2014, y transfirieron los datos a una ubicación en China. 30 dispositivos pertenecientes a los involucrados en la búsqueda internacional del avión fueron infectados con malware. El malware se disfrazó como un artículo de noticias sobre la desaparición del avión y se envió a funcionarios de alto rango. Interpol está trabajando con las agencias en la investigación, pero hasta ahora no se ha identificado al culpable. Pero el siguiente es el Climate Gate. En 2012, una investigación sobre la publicación no autorizada de miles de correos electrónicos científicos sensibles del Climatic Research Unit de la Universidad
Universidad de East Anglia, fue cerrada por la policía de Norfolk después de admitir que no se podía identificar al hacker. Se concluyó que el hackeo fue un ataque sofisticado y cuidadosamente orquestado a los archivos de datos digitales de la universidad por un desconocido externo que operaba a distancia a través de Internet. Apodada ClimateGate, la filtración, que ocurrió en 2009, desató una batalla incendiaria sobre la integridad de algunos de los principales climatólogos del mundo y su investigación. Algunos de los correos electrónicos contenían lenguaje provocativo sobre aquellos que cuestionaban la opinión científica predominante de que el clima global se está calentando debido a la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas. Julian Gregory, un investigador de la policía, dijo que a pesar de una exhaustiva investigación de 2 años y medio, no había perspectivas realistas de encontrar al autor o autores del ataque. Es el hackeo a Public Utility. Bueno, pues la red eléctrica de Estados Unidos y otras infraestructuras críticas fueron comprometidas nada más y nada menos que 79 veces en 2014. Uno de estos casos fue enunciado por el Departamento de Seguridad Nacional, que anunció en mayo de ese año que los hackers habían atacado y comprometido el sistema de control de una empresa de servicios públicos. Si bien no dijeron dónde sucedió, sí dijeron que fue dentro de las fronteras de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que cree que los hackers ingresaron al sistema de control de la empresa de servicios públicos accediendo a un portal de internet que los empleados utilizan para iniciar sesión de forma remota y probablemente adivinando todas las posibles combinaciones de contraseñas hasta que encontraron una que funcionó. Si bien estos tipos de ataques son más frecuentes, aún no ha habido un incidente que haya causado una interrupción importante por ahora. Bueno, pues el último de esta lista es el hackeo a Craigslist. El 24 de noviembre de 2014, Craigslist cayó durante horas después de que un hacker utilizara un ataque DNS para tomar el control del sitio web. Jim Buckmeister de Craigslist explicó en una publicación de blog que los registros de servicios de nombres de dominio DNS de Craigslist mantenidos en uno de nuestros registradores de dominios fueron comprometidos, dijo, desviando a los usuarios a varios sitios que no eran de Craigslist. En lugar de acceder a los anuncios clasificados habituales, los usuarios fueron redirigidos a digitalgangster.com antes de ser llevados a una breve animación sin terminar llamada Presentando a Niels en YouTube. También se cambió el nombre y la organización del registrante a Steven Weinhoff. Aunque hay un Steven Weinhoff en Twitter, las autoridades no están seguras de que tenga algo que ver con el hackeo de Craigslist. También se menciona a Weinhoff en algunos foros de Bitcoin. Algunos lo llaman sociópata y otros lo acusan de imitar a otros hackers. También se centran las miradas en YT Cracker, el hacker convertido en rapero que hizo Presentando a Niels. Este hombre también es el dueño de digitalgangster.com. 15 años antes el hackeo de Craigslist, cuando este hombre tenía 17 años de edad, irrumpió en el centro de vuelo Goddard de la NASA y lo vandalizó. Sin embargo, ahora niega cualquier implicación en el último hackeo de Craigslist y dijo que podría haber sido algún empleado. Con las noticias tróspidas, ya sabéis, estas noticias, estos sucesos que parecen del mundo today, son de verdad, ya han ocurrido. La primera es del 23 de enero de 2023 de La Sexta y dice: el único pueblo excomulgado de España. De Trasmoz, un pueblo de tan solo 70 habitantes situado en Zaragoza, cerca del monasterio de Veruela, es el único pueblo de España que está maldito y excomulgado por la Iglesia, y solo el Papa tiene el poder de revocar esto. La leyenda de la maldición se originó en rumores sobre aquelarres de brujas y otros actos paganos que se decían que tenían lugar en el castillo de Trasmoz. Sin embargo, el ayuntamiento del pueblo sostiene que estos rumores fueron difundidos para mantener a los curiosos alejados, debido a que en el castillo se falsificaba moneda en algunas ocasiones. Vaya tela. La disputa con la Iglesia comenzó cuando el abad del monasterio de Veruela aprovechó la oportunidad para castigar al pueblo, que no se sometía al control del monasterio, como sí ocurría en otras poblaciones cercanas, y solicitó al arzobispo de Tarazona que excomulgara a toda la población. Esta situación se mantuvo durante varios años y se agravó cuando el monasterio comenzó a desviar agua del pueblo. En respuesta, Pedro Manuel Ximénez Urrea, el señor de Trasmoz, se levantó en armas contra el monasterio. Los monjes nunca perdonaron esta ofensa y, con el permiso del Papa Julio II, lanzaron una maldición sobre el pueblo 1511, cantando un salmo: con Dios alcanzaremos la victoria y él aplastará a nuestros enemigos. Una cruz con el velo negro en la entrada del pueblo da testimonio de la maldición que pesa sobre Trasmoz. Joder, qué curioso esto, tío. Esta noticia es del 9 de enero de 2019 de El Confidencial. No puedo, perdón. Graban a un hombre chupando durante 3 horas el portero automático de una casa. En la ciudad de Salinas, situada a unos 200 kilómetros de San Francisco, una mujer llamada Silvia Dangan sufrió un gran susto al descubrir que un hombre había pasado 3 horas lamiendo el portero automático de su casa. El hombre en cuestión, identificado como Roberto
Alberto Arroyo, de 33 años, entró en el jardín de la casa en la noche del sábado 5 de enero y comenzó a lamer el portero automático en varias ocasiones, desde las 2 hasta las 5 de la mañana, según la policía de Salinas. A pesar de que Silvia Dongan no estaba en casa en ese momento, sus hijos pequeños sí lo estaban y el sistema de seguridad de la casa la alertó de movimiento en la entrada. La policía logró localizar a Roberto, quien también está acusado de robar cables de extensión que alimentan las decoraciones navideñas de casas y calles de la zona. Arroyo se enfrenta a varios cargos, incluyendo robo, violación de la libertad condicional y merodeo por las casas. El caso ha sido remitido a la oficina del fiscal del condado de Monterrey. No vamos a poner el vídeo de 30 segundos de Spike. Venga. Ay. Mira eso, tío, que What the fuck, pero ¿y eso? Tiene las pupilas como platos soperos, también. Ya. De esta semana. Y bueno, pues la noticia también de La Sexta del 20 de septiembre de 2022. Pues bueno, una mujer da a luz en el autobús sin saber que estaba embarazada. Y bueno, pues leo el escaso, eso sí, cortísimo cuerpo de la noticia. Una mujer dio a luz inesperadamente en un autobús en Brasil, luego de experimentar un fuerte dolor de vientre durante el trayecto. La mujer afirmó no saber que estaba embarazada y sorprendió a los demás pasajeros al dar a luz en el vehículo. La situación dejó a todos, incluida la madre, sorprendidos. María Moya, la madre protagonista de esta historia, comentó sobre los hechos: estoy alucinando. Flipo. A la señora allí. Son 9 meses que estás embarazado. O sea, soy tu mujer, yo a casa. Mira, Spike, te traigo a tu hijo. Nada raro, ni Nada raro, nada creepy, nada ni extraño. nada, oye. Vamos a echarle extraños y locos de la semana, que en este caso es Game Dev Tycoon, de simulador, podríamos llamarlo así, de desarrollo de videojuegos. Simplón, pero muy adictivo. Poder crear la empresa de mis sueños, vender los mejores juegos, ganar fans y convertirme en el líder del mercado. A eso vamos. Poner nombre a mi empresa. Olestra Soft. Olestra para todos. No, aventura es bien. Pirata lo voy a llamar. Vamos a meter gráficos 2D ahí a tope, claro que sí. Nuevo tema. Cocina, películas, abstracto. A ver, vamos a un juego de simulación de ciudad. Lo vamos a llamar Villa Cascote. Me gusta. A ver las críticas, va. La parte de desarrollar motores me encanta. ¡Oh! Mira. No entiendo bien la dinámica. ¿Qué haces? ¿Aplicaciones? Tienes que darle más importancia a unos aspectos o a otros según la combinación del juego, la plataforma y tal. Y luego puedes dirigir el juego a algún público determinado. Hacer publicidad, tal. Poco a poco te van dando más... Va, ¿cómo llamamos a un juego de rol de vampiros? La de Crápula. Historia y misiones, sí. Ya, oye, te está saliendo muy bien. Pues es curioso el juego. ¿Y en función de qué le ponen más puntos a un ítem o a otro? Tienes que ir probando. Pasa como tengo otras partidas guardadas, pues tengo anotaciones que se hacen ahí, que se te pasan de una partida a otra. La compañía japonesa Ninvento planea lanzar su propia consola casera. El juego siempre es así, ¿no? Siempre es la misma dinámica, no cambia. Pero van añadiendo más factores cada vez. Pero tienes que tener en cuenta un montón de cosas. Claro, luego te montas una oficina, contratas gente. Es que si no se volvería muy monótono, ¿no? Podría haber sido mejor, pero bueno, desarrollalo tú. Eso es un empleado, ¿verdad? Hindú, ¿verdad? No sé, se llama Oliver Mills. A mí me va a ser un pesquiño de fuego que agüita. Precioso, mira, precioso. El Gobodore se va a la puta. Y nada, guapísimos, guapísimas, muchas gracias por haber venido. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido, que eso es lo importante, que hayáis aprendido cositas. Y bueno, pues espero que os haya gustado este puto programa de los martes. Y bueno, pues muchas gracias, Max, Nefer y bueno, que ya que habéis estado por ahí. Buenas noches, gracias a ti, Spike. Buenas noches también, Max. Y a toda la comunidad. Y chaito. Muy buenas noches a todos, un placer. Chao.